Derechos Humanos, Población y Migración, así como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, agradece su asistencia y les da la más cordial bienvenida al lanzamiento de la campaña nacional para la protección y defensa de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Frente a la Libertad. Esta campaña es producto de la colaboración entre la Presidencia de la República, la Delegación de la Unión Europea en México y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también en México, así como el Mecanismo de Protección Federal de la Secretaría de Gobernación. Agradecemos a la Dirección General de la Cineteca Nacional por las facilidades otorgadas para la realización de este evento. Es así también como saludamos a las personas integrantes de nuestro presidium. Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República. Gautier Miñón, embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. Irinea Buendía Cortés, defensora de derechos humanos. Jesús Peña Palacios, representante adjunto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. Peter Groham, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en México. Susana Carreño, periodista y defensora de derechos humanos. Enrique Irazoque Palazuelos, coordinador ejecutivo nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. También recibimos al doctor Christopher Ballinas Valdés, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecemos también a las personas integrantes del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, a las y los funcionarios federales y estatales, a las y los legisladores, así como a las personas activistas y defensoras de derechos humanos que el día de hoy nos acompañan. A continuación, agradecemos la intervención del embajador y jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, Gautier Miñón. Muy buenas tardes a todas y todos. Un saludo especial a nuestros colegas del gobierno mexicano, Jesús Ramírez, el subsecretario Alejandro Encinas, Enrique Irazoque, Christopher Ballinas, a nuestros colegas de Naciones Unidas, Peter Groham y Jesús Peña, y por supuesto a Irinea Buendía y Susana Mendoza Carreño, quienes nos acompañan con su valiosa presencia en este presidio. Un saludo a todos ustedes, autoridades, representantes del cuerpo diplomático, periodistas y defensores, amigas y amigos todos. Para la Unión Europea realmente es una gran satisfacción y un gran honor el lanzamiento de esta campaña de Frente a la Libertad, la cual es el resultado de varios años de trabajo por parte de los equipos de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Gobernación, de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la productora Caracteres y de la Delegación de la Unión Europea. A todas y todos, muchísimas gracias y gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores por juntarse este esfuerzo, habernos convocado el día de hoy, y gracias por supuesto a la Cineteca Nacional por recibirnos en estas maravillosas instalaciones. Esta satisfacción tiene que ver en primer lugar con el compromiso que ustedes conocen de la Unión Europea con los derechos humanos y con el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a defender los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión. Y muy importante, la importancia, el compromiso en favor de la protección de las personas que ejercen esos dos derechos, las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas. Nos sentimos también muy satisfechos porque esta campaña de Frente a la Libertad reitera el compromiso de las autoridades mexicanas en la protección de esas personas, periodistas y defensores,
quienes en el país y en el mundo requieren protección y reclaman justicia. Y el hecho de que lo hagamos de forma unida entre el Gobierno de México, las Naciones Unidas y la Unión Europea, yo creo que es un poderoso mensaje de convergencia de objetivos y de reafirmación de nuestros valores compartidos de respeto a los derechos humanos, que son el fundamento de nuestra alianza estratégica. Y este mensaje es muy claro, es un llamado a que todas las autoridades y todos los particulares nos comprometamos con la protección de las personas que son garantes de nuestros derechos. Porque si bien la protección, en el sentido estricto de la palabra, es tarea de las autoridades, todos debemos participar a ese esfuerzo de concientización y de valoración del trabajo de los defensores y defensoras y de los periodistas. Esta campaña también nos permite a los organismos internacionales como ONU Derechos Humanos y la Unión Europea continuar acompañando a autoridades y activistas en el desarrollo de su labor. Cuando una persona defensora o periodista es silenciada, perdemos todos los ciudadanos. A nivel personal y familiar, por supuesto, el dolor es inconmensurable, pero perdemos todos porque las defensoras y defensores de derechos humanos y los periodistas son los garantes de nuestros derechos, de nuestro derecho a la libertad de expresión en particular. De alguna forma son nuestros voceros. Su trabajo es vital en la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Pareciera que es un punto común, pero en momentos donde vemos que el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos mismos son cada vez más cuestionados, sus voces son cada vez más necesarias. En el marco de su política exterior, la Unión Europea continuará respaldando activamente el trabajo de esas personas, al tiempo que seguirá brindando asistencia técnica a las autoridades, aquí en México en particular, que trabajan en favor de la protección de los derechos fundamentales. Y para terminar, quisiera saludar, agradecer a todos los defensores y periodistas que han participado en la elaboración de esta campaña, a los familiares de defensores y periodistas que han sido asesinados, y creo que es también una forma de rendirles homenaje y de no olvidar su legado. Por un México, por una Europa, por un mundo donde la expresión sea libre, no silenciada, nos tenemos que comprometer todas y todos. Muchísimas gracias. Agradecemos su participación y ahora invitamos a dirigir unas palabras al Coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Enrique Irazoque Palazuelos. Muy buenas tardes a todas, a todos. En principio, yo me siento muy contento de pertenecer el día de hoy a este presidium por todo lo que cada uno de quienes están en él representan. Saludo con mucho gusto a todas las y los periodistas que nos acompañan, a las personas defensoras de derechos humanos que están aquí y a quienes nos siguen por las redes sociales. Saludamos también a mis compañeras y compañeros del Gobierno de México, a todas las representaciones del cuerpo diplomático, a las representaciones de las agencias de Naciones Unidas y, por supuesto, agradecer la presencia de las y los representantes de los gobiernos y fiscalías de las entidades federativas. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidas y bienvenidos a la presentación de la campaña nacional de Frente a la Libertad. Esta campaña es una iniciativa muy importante del Gobierno de México, de la Unión Europea, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en nuestro país, que tiene por objetivo sensibilizar a todos los sectores de la sociedad sobre la importancia de las y los periodistas, de las personas defensoras de derechos humanos, su contribución en la agenda pública, social y colectiva en nuestro país. La libertad de expresión ejercida por las y los periodistas de frente a la libertad y en defensa de la verdad es un derecho fundamental que contribuye en la consolidación de la democracia y como expresión de la sociedad. Informa, combate injusticias, denuncia corrupción e impulsa cambios y transformaciones a partir de transparencia, diversidad de opiniones y fomento al diálogo. Por su parte, la defensa de los derechos humanos también se reconoce como un derecho en sí mismo, a partir del cual
las y los defensores de derechos humanos dedican su compromiso y trabajo para combatir desigualdades y contribuir en la construcción de una realidad más justa. La labor de defensa de derechos humanos en México ha contribuido a consolidar el camino de las nuevas generaciones y las ha marcado. La campaña nacional debe de llegar a todos los rincones del país, sobre todo a los territorios en donde generalmente ambos sectores se ven en situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad, teniendo como principal fuente de riesgo a las autoridades municipales y al crimen organizado. De Frente a la Libertad forma parte de una política implementada desde el Gobierno de México enfocada a contribuir no solo a la protección de las personas defensoras y periodistas, sino a generar conciencia colectiva que contribuya en la prevención de actos que pudieran poner en riesgo las labores que realizan o, en casos extremos, poner en riesgo su vida o su integridad personal. La campaña, en este sentido, es un elemento que fortalece nuestra agenda y este fortalecimiento se une al fortalecimiento que el Gobierno de México ha impulsado, por ejemplo, al Mecanismo de Protección Federal, que en comparación con todo el sexenio anterior ha aumentado en un 295% su presupuesto, ha incrementado el 70% de su personal, ha aumentado la cobertura de servicios para todas las personas que más lo necesitan en los rincones más lejanos de nuestro país, lo que ha significado un aumento del 58% en las medidas otorgadas por el mecanismo y en un 130% en la incorporación a esta institución. No cabe duda que, como cualquier tema de la Agenda Nacional de Derechos Humanos, tiene que existir en la atención del mismo una visión de Estado. Por eso es muy importante hacer un llamado muy respetuoso a los gobiernos de las entidades federativas y a las autoridades municipales para que unamos esfuerzos desde todas las trincheras para trabajar por un México donde se ejerza la defensa de los derechos humanos y el periodismo en plena libertad, seguridad e independencia, y donde al realizar estas labores no se generen o sean objeto de amenazas, riesgos y agresiones que atenten contra su integridad y su vida. Somos conscientes que aún existen muchas acciones por hacer. Sin embargo, desde el Gobierno de México, en el ámbito de nuestras atribuciones y competencias, asumimos nuestra obligación de seguir protegiendo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas y reiterar el compromiso que se tiene para seguir fortaleciendo una política nacional e integral y de largo alcance, que no solamente reaccione ante las situaciones de riesgo, sino que detone acciones preventivas en una política nacional. Quisiera terminar mi intervención insistiendo en la importancia de la labor de las y los periodistas en los territorios más complejos del país. Reconocer también la labor de las personas defensoras que en los mismos territorios todos los días reclaman el derecho a toda persona a ser buscada, defienden el territorio, el medio ambiente y los recursos naturales, exigen los derechos de las personas migrantes, defienden los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, acompañan la defensa de las personas desplazadas, hacen notar los derechos de las víctimas, reclaman los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Para todas estas personas, todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Agradecemos su participación y ahora damos el uso de la voz al Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doctor Christopher Ballinas Valdés. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Saludo, por supuesto, a mis compañeros y compañeras del Gobierno federal. También saludo a las personas representantes de los organismos internacionales y, por supuesto, de Naciones Unidas y a la Unión Europea y al cuerpo diplomático acreditado en México.
Cuando entramos en esta administración, también fuimos objeto del tercer ciclo del mecanismo de examen periódico universal que se realiza en el Consejo de Derechos Humanos. Dentro de las recomendaciones más recurrentes que recibimos es la falta de protección a la libertad de prensa y al trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos. Desde ese entonces, México, como Estado mexicano, se comprometió precisamente a tener una política nacional que defendiera la libertad de prensa y, por supuesto, la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así también a las personas que defienden el medio ambiente y la tierra. Por eso, desde la Cancillería, junto con las diferentes instituciones que conforman el gobierno federal y el Estado mexicano, hemos impulsado diversas acciones que permiten a las personas que realizan su labor como periodistas o como personas defensoras que cumplan su labor, porque es un elemento importante de las sociedades modernas y, por supuesto, de las democracias como las conocemos. Junto con eso es el compromiso que tenemos para la salvaguarda y la garantía de los derechos humanos de todas las personas que habitan en el Estado mexicano. Uno de ellos, por supuesto, es la participación que tiene la Cancillería junto con el Mecanismo Federal de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero también la labor que hacemos junto con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, pero también con nuestros aliados como son la Unión Europea y otros organismos regionales o representaciones regionales. Lo que hacemos desde la Cancillería es poder, atraer los altos estándares en materia de derechos humanos para que se realicen y se tomen forma en México. Pero segundo, es también laborar con nuestros aliados, y esa es una de las cuestiones que hicimos durante el examen periódico universal, que aceptábamos todas esas recomendaciones siempre y cuando creáramos los mecanismos de cooperación para que de manera conjunta y cooperativa lo hiciéramos de manera conjunta. Por eso agradecemos a la Unión Europea, por supuesto a Naciones Unidas, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por supuesto a ti, Peter, que representas a todas las agencias de Naciones Unidas en tu calidad de coordinador residente, de acompañarnos, y por supuesto Unión Europea, muchas gracias por ser copartícipe de estos esfuerzos, porque sabemos que de manera conjunta lo podemos hacer, porque los derechos humanos no tienen fronteras, los tenemos que defender tanto en nuestro estado como en todos los estados para que así se materialicen. Muchas gracias, enhorabuena. Agradecemos su participación y ahora escucharemos al coordinador presidente del Sistema de Naciones Unidas en México, Peter Grochman. Buenas tardes. ¿Está funcionando? Sí, ahora sí. Muy buenas tardes. Es un gran placer estar parte de este presidium. Saludo a todos los compañeras y compañeros, a todos los representantes del Gobierno de México, al cuerpo diplomático y especialmente a los periodistas y a los defensoras y defensores de derechos humanos que nos escuchan hoy. Para Naciones Unidas, el lanzamiento de esta campaña es clave para potenciar los esfuerzos para proteger, promover y garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y las periodistas. El título de la campaña, De frente a la libertad por un México donde la expresión sea libre, no silenciada, encapsula de manera firme este compromiso. La campaña es fruto de una colaboración intensa por parte de los actores que hoy la presentamos: el Gobierno de México, la Unión Europea y Naciones Unidas, a través de la ONU Derechos Humanos, junto a periodistas y personas defensoras de derechos. Su valor radica en la suma de esfuerzos para lanzar una campaña con carácter nacional que visibilizará la labor, las experiencias y contribuciones que las personas defensoras de derechos y periodistas hacen a la construcción de sus comunidades y de un país más democrático,
plural, equitativo e inclusivo. También destaca las responsabilidades compartidas para prevenir las agresiones a las y los defensores de derechos humanos y periodistas y para combatir la impunidad y corrupción que impiden que haya justicia en los crímenes en contra de ellas y ellos. Esta responsabilidad no solamente recae en las autoridades federales, sino también en los gobiernos estatales y municipales, en el sector judicial a todos los niveles y en las mismas empresas de medios de comunicación en caso de las y los periodistas. Este año marcamos el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un marco propicio que nos recuerda la centralidad de la labor de las personas que se dedican a promover y proteger los derechos humanos en todos los ámbitos. Son periodistas, ambientalistas, activistas, personas que desde su oficio o profesión trabajan para eliminar las violaciones a los derechos en sus propias comunidades. Son actores clave y motor de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la realización de la promesa de no dejar a nadie atrás. La falta de reconocimiento a su importante labor contribuye a que se desempeñen en situación de mayor vulnerabilidad y riesgo, incluso el de perder la vida. Quisiera mencionar en este contexto y tomar la oportunidad de mencionar que mañana, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, estaremos anunciando a las y los ganadores de la 5ª edición del Premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, un esfuerzo de Naciones Unidas con la participación del Centro de Información de ONU Derechos Humanos, UNESCO, UNODC y UNICEF, así como las embajadas de Francia, Suiza, la Unión Europea, la Universidad Iberoamericana, la Agencia de Noticias AFP y Reporteros Sin Fronteras, el cual a su vez visibiliza las contribuciones de periodistas al avance de los derechos humanos en el país y resalta la importancia de proteger y defender la libertad de expresión. Estamos convencidos de que solo a través de esfuerzos colectivos podremos ir creando un entorno seguro y favorable para las personas defensoras de derechos y periodistas. Por ello, lanzamos hoy esta campaña y hacemos un llamado a que todos los sectores nos unamos con este propósito común. Vamos de frente a la libertad por un México donde la expresión sea libre y no silenciado. Muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias por sus palabras. Ahora damos el uso de la voz al representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jesús Peña Palacios. Muy buenas tardes a todas, a todos, por supuesto a quienes me acompañan hoy en el presidio, a las autoridades que aquí están presentes, desde los estados, a los colegas del sistema de las Naciones Unidas, representantes del cuerpo diplomático y sobre todo a las personas defensoras y periodistas, tanto los que están presentes como aquellos que nos estáis siguiendo por las redes. Hoy estamos aquí reunidos para celebrar la labor de quienes defienden los derechos humanos y realizan actividades periodísticas en México. A través de la campaña nacional de Frente a la Libertad, nos convocan a historias de vida marcadas por el compromiso, por el bien común, la justicia social, el amor a la verdad y la lucha contra la impunidad.
Quisiera sumarme a las voces que me antecedieron y que agradecieron a quienes han participado activamente de esta campaña, personas defensoras, periodistas y sus familiares. Pero también un agradecimiento a la productora Caracteres y a todo ese equipo técnico que está detrás pues, de la Secretaría de Gobernación, que está detrás del portavoz de la Presidencia, que está detrás también de mi oficina, en fin, a todas y todos por haber hecho posible esta campaña. Para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un honor ser parte de esta iniciativa que busca no solo poner una voz y un rostro a quienes muchas veces trabajan desde el anonimato en su día a día, sino también para recordar la responsabilidad del Estado y, como nos decía el embajador, la de todos nosotros para proteger, reconocer a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. Estoy seguro que el subsecretario Alejandro Encinas y Jesús Ramírez recordarán cuando allá por el año 2019, nos comenzamos a juntar para dar de manera colaborativa, pues construir lo que hoy se está presentando. Y es que en 2019, por petición de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos adelantó un diagnóstico sobre el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y en ese ejercicio participativo, en el que también participaron autoridades, personas beneficiarias del mecanismo, organizaciones acompañantes, una de las recomendaciones que se estableció fue realizar una campaña nacional de reconocimiento de las labores de defensa de derechos humanos y el periodismo, liderada por la Presidencia de la República, que involucrara a distintas autoridades. Hoy reconocemos el compromiso del Gobierno de México para cumplir con esta recomendación, particularmente a la Presidencia de la República y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en cabeza de Jesús Ramírez y Alejandro Encinas. Muchas gracias y muchas gracias por la confianza que depositaron para impulsar este trabajo con ustedes. Desde el Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, aquí en México, quisiera compartirles que no conocemos de otro esfuerzo similar, al menos en la región donde se unen al Gobierno, a la cooperación internacional, a las personas defensoras y periodistas y a la Oficina del Alto Comisionado para impulsar una campaña de este tipo. Pero también muchas gracias, señor embajador, porque sin el apoyo de usted, también de Natalia, que está ahí, de la delegación de la Unión Europea, no hubiera sido posible adelantar esta campaña. Y la recomendación que formulamos y que les acabo de leer hace un rato sigue siendo pertinente porque a los esfuerzos que se vienen haciendo para proteger a las personas defensoras y periodistas, sigue siendo necesario sumar esfuerzos y esta campaña apunta a eso, a seguir sumando esfuerzos para la protección, porque siguen habiendo agresiones contra las personas defensoras y periodistas. La Oficina en México del Alto Comisionado documentó que durante el año pasado al menos 18 personas defensoras, 9 periodistas y 5 trabajadores de medios de comunicación habrían sido asesinados y no se puede descartar que este asesinato estuviera relacionado con la labor que venían desempeñando. Pero esta campaña también es una oportunidad para decir que detrás de las cifras de desapariciones, de asesinatos o de agresiones hay seres humanos. Hay personas con sueños, con ideales, con miedos, pero sobre todo seres humanos que creen que un mundo mejor es posible. Y cuando lo peor ocurre, sus vidas son arrebatadas, sus familias reclaman justicia y reparación, y a todos, de alguna manera, también nos invade un sentimiento de fracaso colectivo. Son las voces que verán en la campaña de Javier, de Miroslava, de Rubén, de Betty, de Jerry, de Wilson, de Ariane y de Marisela, que siguen resonando y pidiendo que estemos a la altura del legado que nos dejaron. Araceli Rodríguez, una de las defensoras de derechos humanos que participa en la campaña, un día nos dijo: las personas defensoras nacemos cuando somos testigos de una injusticia. Y yo creo que estas son unas palabras que realmente resumen el compromiso que tienen miles de personas
cuando levantan su voz al considerar que algo es injusto o arbitrario. El Estado de Derecho, la democracia, se sigue construyendo y fortaleciendo en México gracias a las voces y al trabajo de miles de hombres y mujeres, de niñas y de niños que defienden nuestros bosques, el aire que respiramos, el derecho a una vivienda digna, el derecho a buscar a las personas desaparecidas o el derecho a recibir información. Es la obligación del Estado construir entornos seguros y propicios para estas personas, pero esto también implica que las autoridades reconozcan el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras y periodistas. Por eso estamos el día de hoy acá. La celebración, como nos decía el coordinador residente, de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero también los 25 años de la Declaración de Naciones Unidas sobre Personas Defensoras, es una oportunidad para recordar todo lo que le debemos a aquellas personas que defienden nuestros derechos y nos informan en ocasiones poniendo en riesgo su vida. Para concluir, para que esto sea una campaña realmente nacional y aprovechando su presencia el día de hoy aquí, quisiera invitarles firmemente, alentarles a que se unan a esta campaña, a que por favor nos ayuden a difundirla y a que se unan, a que sean parte de esta comunidad hermosa que desea un mundo mejor para todas y para todos. Muchas gracias. Agradecemos su participación y ahora, con respeto y admiración, damos el uso de la voz a la señora Irinea Buendía Cortés, defensora de derechos humanos. Buenas tardes a todas y todos, a las madres, padres, hijas, hijos y familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos en México, a las y los periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos en México y el mundo, a las y los representantes de la Unión Europea, a las y los integrantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, a las y los representantes del Gobierno de México, a todas y todos los presentes. Mi nombre es Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, quien fue víctima de feminicidio en 2010 a manos de Julio César Hernández Ballinas, esposo de mi hija y policía de investigación del Estado de México. El día de hoy estoy aquí para hablar de frente a la libertad, esa libertad que le roban a nuestras niñas y niños, a nuestras hijas, madres, hermanas y aliadas, a través de actos atroces como privarlas de la vida, de torturarlas, de humillarlas, de tal manera que les quitan toda posibilidad de decidir sobre sus presentes y sus futuros. Les arrebatan su derecho a su proyecto de vida, les impiden transitar, expresarse, soñar y vivir, pero también nos arrebatan a nosotras, como madres de víctimas y sus familias, la libertad de continuar con nuestras vidas, obligándonos a luchar por justicia y justicia, a pelear contra la simulación, contra la impunidad, contra la corrupción que encontramos en cada uno de los órganos del Estado de este país feminicida, a unirnos para arrebatarle
En el mejor de los casos, apenas algunos años de cárcel para los asesinos, misóginos, perversos, que se sintieron con el derecho de quitarles su vida y su libertad a nuestras niñas y mujeres. Y ese conjunto de tiranías, lo que nos lleva a muchas a convertirnos en defensoras de los derechos de las niñas y mujeres. Yo empecé a luchar y me convertí en defensora de los derechos humanos de niñas y mujeres hace casi 13 años, cuando el sujeto asesino, feminicida, esposo de mi hija, policía judicial del Estado de México, se atrevió a quitarle su proyecto de vida, su propia vida, no tan solo su proyecto de vida. Mi hija era una estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estaba estudiando en la Facultad de Derecho. No la dejó terminar de estudiar, no le permitió poder litigar porque ese era su deseo, pero finalmente mi hija sigue litigando por medio de esa sentencia que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dio y que se llama Mariana Lima Buendía. En el informe de 2022 sobre mujer, paz y seguridad del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se señala que las denuncias de agresiones contra las defensoras de los derechos humanos están sumamente por debajo de los casos reales y se mantienen en el anonimato en las estadísticas oficiales de las Naciones Unidas. En México, Amnistía Internacional ha documentado diversos ataques y amenazas a mujeres defensoras de derechos humanos en México. El asesinato de Digna Ochoa en 2001, de Marisela Escobedo en 2010, Susana Chávez en 2012, Zenaida Pulido en 2019, amenazas, secuestro y tortura sexual en contra de Optilia Eugenio Manuel desde 2004 y contra Lidia Cacho en 2005. 5 madres buscadoras asesinadas en 2022. Ana Luisa Garduño, Brenda Jazmín Beltrán, Rosario Lilian Rodríguez, Blanca Esmeralda Gallardo y María del Carmen, así como María del Rosario Zavala Aguilar, asesinada en 2020, y Aranza Ramos en 2021. De acuerdo al Registro Mesoamericano de Agresiones contra Defensoras de 2022, en México el mayor número de agresiones suceden contra defensoras de los derechos de las mujeres, quienes buscan verdad, justicia y reparación, las que luchan por una vida libre de violencia. Los estados con mayores agresiones reportadas fueron Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México, que no ha dejado el primer lugar, no en educación, no en salud, el primer lugar en muertes violentas de mujeres y niñas, de feminicidios. Los hostigamientos, 13%, representan la forma de agresión más frecuente, seguidos de diferentes formas de violencia física, psicológica o verbal, 12%, y amenazas, 9%. Y por si todo esto no fuera bastante, son los estados, a través de autoridades públicas, 35%, y policías y fuerzas armadas, 25%, los principales agresores, seguidos de personas desconocidas, tanto físicas como virtuales, 18%. Es justamente en este contexto que las madres de víctimas de feminicidio y desaparición en México
a quienes el Estado y la impunidad, la corrupción y la simulación nos orilla a convertirnos en defensoras. Hacemos nuestra labor. Día a día nos enfrentamos no solo a los perpetradores, no solo a los asesinos de nuestras hijas, a la indolencia de las autoridades, sino también la ausencia de políticas públicas integrales de protección para nosotras y nuestras familias. Algunas pertenecemos al mecanismo de protección, pero ha quedado evidenciado que no ha sido suficiente. No solo se tiene que garantizar que el mecanismo de protección exista, sino que funcione y reconozca a las defensoras de derechos humanos, quienes llevamos nuestras luchas en las calles, en los juzgados, que no sea revictimizante, que no sea discriminatorio, ni ciego ante los riesgos estructurales que implica ser defensora y víctima al mismo tiempo. En mi caso, a mi familia y a mí nos costó casi 13 años para ser reconocida como defensora de derechos humanos. 12 cruces, la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amenazas, atentados, desplazamiento, y aún así, al día de hoy, tengo que seguir peleando porque el Estado garantice la vida, integridad y seguridad tanto de mi familia como mía. Y me he dado cuenta que enfrento todo esto aún perteneciendo al mecanismo, pero veo que miles de madres y familias siguen siendo amedrentadas por parte de las instituciones, quienes deberían garantizar su seguridad y su derecho a defender los derechos humanos de sus hijas. Nuestro mejor mecanismo de protección son las redes que logramos tejer entre nosotras. Somos nosotras quienes exigimos justicia y luchamos por ella. El mecanismo debe mantenerse, sí, pero debe mejorar su metodología, su sensibilidad, sus capacidades de llegar a todo el territorio nacional, y solo así, mediante una política integral de protección para nosotras, que se piense desde nuestras necesidades en un contexto de violencia e impunidad generalizados, es que podremos hablar de frente a la libertad, de frente a todas las libertades a las que tenemos derecho, porque a las mujeres y niñas las siguen matando con violencia. Las defensoras y periodistas y nosotras somos prisioneras en nuestra propia tierra. Por eso estamos y seguiremos estando de pie, de frente a la libertad. Es cuanto. Gracias. Agradecemos su participación y ahora invitamos a Susana Carreño, periodista y defensora de derechos humanos, a dirigirnos unas palabras. Muy buenas tardes a todos. Estoy muy emocionada después de este mensaje que acabo de escuchar. Quiero comentarles que precisamente este año, 2023, cumplo 40 años como periodista. En 1983 fue la primera ocasión en que tuve que desplazarme de la Ciudad de México hasta la frontera norte, hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en el 1989 empezaron las muertas de Juárez, si recuerdan ustedes. En 1995 tuve que salir otra vez
de un lugar en el que ya me había establecido, ejerciendo un periodismo libre, libre de pensamiento. Tuve que irme, estuve un tiempo en El Paso, Texas, y posteriormente me fui a Puerto Vallarta, un paraíso en donde pensé que iba a encontrar la paz. Y sí, la encontré momentáneamente. Es un paraíso del que debemos, como muchos territorios que hay en nuestro país, defender la vida, defender el medio ambiente, que es nuestro planeta, y empezar por cada rincón que viene siendo nuestro hogar. Así lo hicimos en Puerto Vallarta. Lamentablemente, esto me llevó a que se desencadenaran una serie de situaciones en el que atentaron contra mi vida. Fue muy fuerte tener a 3 tipos que nos atacaron, a un compañero y a mí. A él lo tiraron, pero iban contra mi persona. Con un cuchillo me hirieron el vientre, me hirieron un brazo y me dieron en la yugular. Me dejaron tirada, desangrándome. Afortunadamente, hubo una reacción inmediata por parte de la sociedad, por parte de la gente de Puerto Vallarta, que conoce el trabajo que venimos realizando. Nosotros colaboramos en el Foro Nacional de Periodistas, en la Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, en las 8 emisoras que componen la red, y vimos cómo se movieron todos los compañeros periodistas, la sociedad, el propio gobierno federal, que tuvo una reacción inmediata para que yo fuera atendida de inmediato y estar hoy aquí con vida frente a ustedes. Emocionada por las palabras que acabo de escuchar, pero también porque en estos 40 años no había visto, no había sentido el que se unieran organismos internacionales, la Unión Europea, la ONU, el gobierno federal. A todos les quiero agradecer porque a mí me han atendido, a mí me han protegido, estoy protegida en mi casa, cambio de domicilio constantemente, he recibido de nueva cuenta amenazas, pero aquí estoy porque estoy frente a la libertad, esa libertad por la que hemos luchado muchos periodistas durante muchos años y que hoy empiezo a vivirla, y se los digo porque tengo la oportunidad de estar en foros en los que, como este, puedo hablar. He acudido a las conferencias de prensa del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel, en donde he podido hablar libremente, sin que nadie me calle, hablar y tratar de resolver y que se atiendan los problemas que se viven del medio ambiente en Puerto Vallarta y en Jalisco. Quiero agradecer a todos los defensores de derechos humanos, a todos los compañeros periodistas, muchos de ellos que hoy no están aquí, que no tienen el privilegio de poder hablar como hoy lo hago yo. Quiero pedirles a todos los compañeros periodistas, a todos los defensores de derechos humanos, que no desistamos, que sigamos adelante, que sigamos luchando por tener esa libertad de expresión, libertad de pensamiento. Yo les comentaba que este año estoy cumpliendo 40 años como periodista. Voy a cumplir 65 años de edad. Tengo 64 y es la primera vez en la que a mí no me dicen: tienes que leer este boletín, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, en el que estés en un medio y no te repriman. Es la primera vez. Durante muchos años ha habido represión en casi todos los medios. He colaborado en muchos medios electrónicos, escritos, de todo tipo, a lo largo de estos 40 años. Y créanme que es la primera vez que respiro justamente un poco de libertad. Así que agradezco a todos ustedes que se unan, que nos motiven, que nos unamos todos y que vayamos por esa libertad que necesitamos para transformar a México y transformar al mundo. Yo quiero seguir colaborando por transformar a mi país, por defender el medio ambiente,
que es lo principal, es nuestra vida. Lamentablemente atentaron contra la mía, pero hoy también quiero agradecer a todos esos paramédicos, a los doctores, pero sobre todo a Dios, porque me tendió su mano y aquí estoy el día de hoy para unirme y luchar por la libertad de expresión. Gracias, gracias al gobierno federal, gracias a la Unión Europea, gracias a la ONU, gracias a todos, y que viva la libertad de expresión, de frente a la libertad. Muchas gracias. Y quiero, antes de terminar, aquí está mi mamá, muchas gracias, porque ella con su ejemplo siempre me inculcó hablar con la verdad y actuar con valentía y con libertad. Muchas gracias, mamá. Gracias. Agradecemos la intervención de Susana y ahora damos el uso de la voz al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Quiero en primer lugar agradecer la atención que han tenido a esta invitación al inicio de la campaña de Frente a la Libertad. Periodistas, personas defensoras y defensores de derechos humanos, familiares de las víctimas, al cuerpo diplomático acreditado en el país y, por supuesto, a mis compañeros del presidio, tanto de la Unión Europea como de Naciones Unidas, del Gobierno Federal y, en particular, a doña Irinea y a Susana, que sin lugar a dudas son un ejemplo de la entereza, de la firmeza, de quienes con mucha dignidad, a pesar de la adversidad, defienden los derechos a la vida y los derechos humanos de todas las personas. Quiero agradecer también la presencia de la señora presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de Rosario Piedra, de mi compañero subsecretario Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de los representantes de la Secretaría de Marina, que enviaron un muy buen mensaje con su presencia al inicio de esta campaña, y en general de todos mis compañeros servidores públicos del Gobierno de la República. El día de hoy, como ya lo han comentado todos quienes me antecedieron en el uso de la palabra, este lanzamiento de la campaña de Frente a la Libertad no solamente se da en el marco de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el día de mañana, no solamente con el cumplimiento de la recomendación número 21 del diagnóstico que nos presentó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, sino se da también como parte de una política pública en la que el Gobierno de México ha puesto especial acento para garantizar el derecho a la libertad de la expresión y un derecho fundamental que es el derecho a defender los derechos humanos. Desde el inicio de este gobierno, señalamos como uno de los ejes fundamentales de las acciones de la política pública del país el establecer siempre por delante las acciones para garantizar el respeto a la dignidad de las personas y el respeto al ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y esto ha implicado un replanteamiento también de las viejas nociones de la política interior, donde la política interior se fincaba fundamentalmente en la noción de seguridad del Estado para convertir las nuevas acciones del Gobierno federal en el eje de la seguridad de las personas y la garantía de sus derechos. Y hemos asumido que es responsabilidad indubitable del Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y esto implica no solamente un reconocimiento de la grave herencia, la herencia más dolorosa que recibimos en este gobierno después de más de 2 décadas de violencia, en donde 2 de los sectores más vulnerables y afectados fue el de los defensores de derechos humanos y el de las personas que se dedican al periodismo. Y eso ha implicado no solamente fortalecer las acciones de prevención del delito, sino también las acciones para perseguir y castigar
a quienes cometen estas acciones contra periodistas y defensores. Hoy por la mañana el subsecretario Bucio justamente daba cuenta de cómo se ha venido, por decisión del presidente de la República, coadyuvando con las fiscalías de los estados para acabar con la impunidad que durante muchos años prevaleció contra quienes cometieron estos delitos. Más del 93% de los delitos cometidos en los años anteriores habían quedado en la impunidad y afortunadamente con estas acciones que se han emprendido recientemente, todos los asesinatos de periodistas cometidos el año pasado han sido esclarecidos. Tenemos a la mayor parte de los perpetradores bajo los procesos judiciales y este año no hemos registrado ningún homicidio de periodistas. Aunque sí, tenemos todavía problemas con las personas defensoras de los derechos humanos, quienes particularmente en el territorio, en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, en la defensa de los recursos naturales, de la tierra, del agua, de la lucha contra los abusos de las concesiones mineras, siguen enfrentando día a día pues, a grupos caciquiles en las regiones o a los grupos delictivos que pretenden apropiarse del territorio. Y esta acción del Estado tiene que mostrarse con toda energía en todos los ámbitos de la política pública. Y esta campaña de comunicación tiene que ver con ello. Y tiene que ver con ir generando no solamente una nueva cultura de respeto, de tolerancia entre todas las autoridades y la sociedad, pero también entre todos quienes formamos parte de la sociedad mexicana. Porque lamentablemente el signo que prevalece en las agresiones, en los cuestionamientos, en el homicidio de las personas dedicadas al periodismo de la defensa de los derechos humanos, la dosis de intolerancia se expresa de manera muy clara como parte de una cultura institucional que no comprende la importancia del ejercicio de la libertad de expresión para garantizar una vida democrática plena en el país, y menos aún entienden la importancia de la defensa de los derechos humanos para que todos podamos desarrollar, como aquí se ha dicho plenamente, un proyecto de vida en igualdad y en condiciones de prosperidad con nuestra familia y nuestra comunidad. Esta campaña es el resultado, como has expresado aquí, de un esfuerzo colectivo, donde ha sido posible sumar las capacidades y voluntades de periodistas, de personas defensoras de derechos humanos, junto con organismos internacionales. Yo aprecio mucho el apoyo económico y político de la Unión Europea para impulsar esta campaña, el acompañamiento de las distintas agencias de Naciones Unidas, en un hecho sin precedente de colaboración con el Gobierno de la República, pero también el reconocimiento a nuestros compañeros del Gobierno federal, encabezados ahora por el área de comunicación social, que será parte fundamental en la difusión y promoción de esta campaña, como de todas las dependencias de la Administración Pública Federal, porque es convicción de este gobierno que tenemos que revertir esta herencia dolorosa en donde podamos hacer efectivo el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio absoluto de la libertad de prensa y el derecho de todas las personas a defender los derechos humanos y a ejercerlos sin ninguna cortapisa por parte de ninguna autoridad ni de ningún grupo fáctico de poder. Muchas gracias a todos ustedes. Esperemos que nos ayuden en esta difusión, porque el acompañamiento de la sociedad es fundamental. Requerimos una nueva cultura institucional, pero también requerimos una nueva cultura de convivencia para reconstruir la paz en todo México. Muchísimas gracias. Finalmente, invitamos al Coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, Jesús Ramírez Cuevas, a dirigir su mensaje. Muy buenas tardes.
Es un honor y al mismo tiempo una responsabilidad estar aquí con ustedes para anunciar esta campaña de Frente a la Libertad, porque, como se ha explicado aquí, la situación de los defensores de derechos humanos como de los periodistas, pues atraviesan por momentos complicados, sobre todo en muchas regiones, porque pues afectan intereses de todo tipo, ¿no? Políticos, económicos, de carácter criminal, etcétera. Y uno pensará, ¿por qué defensores de derechos humanos y periodistas en una sola campaña, unidos? ¿Qué tienen en común los defensores de derechos humanos y los periodistas? Ambos defienden nuestros derechos colectivos. Ambos defienden los bienes comunes a su manera. Es lo que diría el maestro Carlos Monsiváis, la indignación convertida en un acto racional de protesta. Cuando un periodista denuncia un abuso, hace uso de sus herramientas profesionales para darle voz a las víctimas. Cuando un defensor de derechos humanos pasa de la simple indignación a la acción, a la organización y la defensa, es una decisión valiente, una decisión difícil, pero una decisión que convierte la indignación moral en un acto de defensa por la vida, como aquí nos recordaba Susana Carreño. Y eso es lo que nos hace a los periodistas. Yo he sido periodista, hoy soy funcionario, también he sido activista, defensor de derechos y del territorio, también al mismo tiempo víctima de algunas actitudes represivas, pero por eso me parece tan importante presentar hoy esta campaña y por eso decía que era una responsabilidad. Porque venimos de un movimiento, este gobierno nace y surge y se establece por la voluntad colectiva del pueblo mexicano, pero también de los defensores de derechos humanos, de los defensores del territorio, de recoger la lucha por los desaparecidos políticos, por la lucha contra la represión, por el derecho a existir, por el derecho a la diferencia, y por eso estamos aquí, todos nosotros juntos, porque venimos de diferentes trayectorias y este gobierno asume la responsabilidad del mandato que recibió democrático en el 2018, de defender esos valores, de defender a los defensores de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Porque la defensa de los bienes comunes, la defensa de los derechos colectivos, es la base de la democracia. Sin información no hay democracia, pero también sin acción social, sin la defensa denodada de los derechos, por gente concreta, por colectividades, hacen imposible su cumplimiento. Por eso es tan importante las dos tareas, la de informar y la de luchar, la de trabajar en común con otros, de ser solidarios y de romper el egoísmo y el individualismo que a veces prevalece en la sociedad, para tender la mano a quien lo necesita, para poner el cuerpo, para defender una causa. Eso es lo que nos reúne aquí, la causa de la libertad, la causa en defensa de la vida. Y hoy los activistas y defensores de los territorios, hay una presión especial sobre ellos porque hay una presión sobre el territorio, sobre los recursos naturales, particularmente el agua, los bosques, los minerales. Y aquí pues se conjugan intereses transnacionales, intereses económicos, intereses de grupos criminales, como bien señalaba el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y que bueno, pues convergen en torno a las partes más sensibles, frente a los obstáculos más visibles a sus pretensiones de destruir el territorio para obtener ganancias económicas a costa del medio ambiente y de los derechos de la gente. Ese modelo de desarrollo, que es lo que está de fondo también en esta reflexión, en esta campaña, no solo es visibilizar a quienes con su acción, con su trabajo profesional, defienden estos derechos colectivos, estos bienes comunes, sino también de un modelo de desarrollo que amenaza estos bienes, que pone en predicamento y en riesgo nuestras libertades y democracia. Entonces tenemos que conciliar un desarrollo social, económico, con el respeto a las libertades. Y pues en ese sentido necesitamos de la acción de la sociedad. Y si cuando hablamos del tema de los medios de comunicación, de los periodistas, a veces se escuda la libertad de expresión, los medios, los dueños de los medios de comunicación, se escudan en la libertad de expresión hablando de los derechos de los periodistas, cuando los principales o uno de los actores que vulneran los derechos de los periodistas,
muchas veces son sus propias empresas periodísticas que en lugar de brindarles apoyo, pues muchas veces les dan la espalda. Igual muchas autoridades. Pero en el caso del gobierno mexicano de hoy, estamos comprometidos con la defensa de la libertad de expresión, de la tarea periodística. Para nosotros es central esta tarea para nuestra democracia, y también de los activistas y defensores de derechos humanos, porque finalmente son los que defienden nuestra vida, nuestras libertades, y nos enseñan un camino. Irinea y Susana Carreño son un ejemplo, también para nosotros como funcionarios públicos, como ciudadanos, porque gracias a su valentía, gracias a su esfuerzo, podemos reconocer, como que era esta campaña, que no están solos las víctimas, y que además hay camino por andar, y que se puede andar, y que a pesar de los obstáculos se pueden vencer. Y pues hay resultados, todavía muy precarios, pero creo que es importante esta alianza entre la Unión Europea, las Naciones Unidas, la sociedad, los medios de comunicación, los activistas y los movimientos sociales, porque todos nos debemos una parte, tenemos una parte de responsabilidad para hacer que esta sociedad mexicana sea una sociedad libre, auténticamente democrática, auténticamente respetuosa de la diferencia, de las diferentes culturas, de las diferentes formas de ser. Y en eso, en el trabajo de los defensores de derechos humanos y de los periodistas, está basado en gran parte de la toma de conciencia para que la sociedad, en su conjunto, asumamos la responsabilidad colectiva de defender a quienes nos defienden y de proteger a quienes nos dan voz. Y ese es el sentido profundo de esta campaña, y creo que esta alianza pues, va a ser eco en otros lugares del mundo, porque es una voluntad de reunir las diferentes experiencias y tareas y responsabilidades nacionales, internacionales, locales, en el ámbito de los derechos humanos o de la información, para lograr el objetivo de ponerle coto a la impunidad, de ponerle coto a los enemigos de la libertad, a los enemigos de la vida, porque finalmente ellos son los que amenazan a los periodistas y a los activistas. Así que, pues yo felicito este esfuerzo, tardamos mucho tiempo, la urgencia, la emergencia nos hubiera obligado a hacerlo en unos cuantos semanas o meses, pero bueno, pues pandemia de por medio, etcétera, pues está aquí el resultado de este esfuerzo colectivo y sobre todo de esta capacidad de diálogo y de construir juntos una forma de defender a quien nos defienden. Y de eso se trata esta campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por sus palabras. Ahora les invitamos a ocupar sus butacas del lado izquierdo, por favor. Están asignadas para iniciar con la presentación de la campaña. Ahora daremos, ahora daremos, gracias. Ahora daremos inicio a la reproducción de los videos que integran la campaña de Frente a la Libertad. Dos de ellos son los testimonios del periodista Óscar Valderas y la defensora de derechos humanos Irinea Buendía. De igual manera, se proyectarán dos videos animados en homenaje a la reportera Miroslava Brecht y al defensor de derechos humanos Jiri Jákola. Gracias.
Soy Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, asesinada en el municipio de Chimalhuacán el 28 de junio del 2010. Y yo decidí ser defensora de derechos humanos de niñas y mujeres porque denuncié el caso de mi hija Mariana Lima Buendía. De frente a la libertad, por un México donde la expresión sea libre, no silenciada. Jiri Jaakkola, ambientalista europeo, coordinó la visita a Finlandia que un integrante del colectivo Vocal hizo para denunciar la criminalización de la protesta social en nuestro país. En 2009 obtuvo una beca para ir a Oaxaca. En 2 meses aprendió a hablar español y estableció relaciones entrañables con sus compañeros. Fue invitado por Vocal para colaborar en la observación de derechos humanos comunitarios y trabajar alrededor del cambio climático, la soberanía alimentaria y la economía de la reciprocidad. Jiri Jaakkola fue asesinado el 27 de abril del 2010. De frente a la libertad, por un México donde la expresión sea libre, no silenciada. Mi nombre es Oscar Valdera, soy periodista especializado en crimen organizado. Tenemos que tener un periodismo fuerte en este país, protegido realmente desde las instituciones que conozcan el valor de la libertad de expresión. Es una garantía de que la sociedad va a poder caminar hacia un futuro mejor. Una sociedad sin periodismo, pienso yo, es como una especie de familia sin álbum de fotografías. De frente a la libertad, por un México donde la expresión sea libre, no silenciada. Miroslava Breach siempre luchó por exponer la injusticia y la corrupción en las esferas más altas del poder político y económico del Estado. El día 23 de marzo del 2017, antes de las 6:50 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista Miroslava Breach esperaba a bordo de su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela, cuando un hombre se acercó caminando y le disparó a través del parabrisas y la ventana del piloto. Silenciada. Bueno, Bueno. Bueno, gracias. Bueno, finalmente es así como llegamos al final de este evento. Agradecemos su asistencia y les deseamos una linda tarde. Hasta luego.